Buenos días, estudiantes de 10º grado de la Institución Educativa Técnica San Pablo de Pueblo Nuevo. Les deseo un excelente día colmado de bendiciones. Durante el transcurso de este audio video se desarrollarán 3 temas de álgebra fundamentales para comprender algunos temas de trigonometría más adelante. Los temas a estudiar son los siguientes: términos algebraicos, términos semejantes y suma de términos algebraicos. Bueno, iniciamos con el primer tema y partimos de la definición de término algebraico. Este se define como un producto o una multiplicación compuesta por un factor numérico y una parte literal. El factor numérico es cualquier número real y la parte literal está compuesta por una o más letras elevadas a un determinado exponente. Por ejemplo, menos 8x a la 5 es un término algebraico. Menos 8 es su factor numérico o su parte numérica o su coeficiente. Estas 3 nominaciones se pueden utilizar para el mismo concepto. Luego está x a la 5, esta es la parte literal. Y esta parte literal está compuesta por una variable y un exponente. En este caso, la variable es x y el exponente 5. Algunos ejemplos de términos algebraicos son los siguientes: 7x a la 3, menos 8x a la 2, y a la 4, 3 quintos, m a la 2, n a la 3 y xy. Cuando el signo del coeficiente no aparece, se sobreentiende que es positivo. Cuando la variable no tiene exponente, se sabe que el exponente es 1. Cuando no aparece coeficiente, el coeficiente es 1. Por ejemplo, el término xy tiene coeficiente más 1, exponente de la variable x 1 y exponente de la variable y 1. Si tienes como actividad identificar cada una de las partes de un término algebraico y el término algebraico es el siguiente: menos 3 quintos, m a la 2, n a la 3. En este caso el coeficiente es menos 3 quintos. La parte literal es m a la 2, n a la 3. El exponente de m es 2 y el exponente de n es 3. Bueno, estudiemos ahora lo que son términos semejantes. Se dice que 2 o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal, es decir, tienen las mismas variables o letras con los mismos exponentes. Por ejemplo, 7x a la 3 con menos 2 sextos x a la 3. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, es decir, los dos tienen x a la 3. No importa si los coeficientes son diferentes, en este caso uno es 7 y el otro es menos 2 sextos. Algunos otros ejemplos de términos semejantes son los siguientes: 7x a la 3 menos 5x a la 3 y 9x a la 3. Son semejantes, los 3 tienen la misma parte literal que es x a la 3. También tenemos 3y a la 2 z a la 4 menos 7y a la 2 z a la 4 y 13y a la 2 z a la 4. Son semejantes, los 3 tienen la misma parte literal, es decir, y a la 2 y z a la 4. Por otro lado, 3y a la 2 con 5y a la 4 no son semejantes, ya que aunque tienen la misma letra o variable, sus exponentes son diferentes. Uno es 2 y el otro es 4. Si en una actividad te dicen escribe 2 términos semejantes para el término algebraico escrito a continuación, que en este caso es 7z a la 4, entonces tú simplemente le cambias el coeficiente y puedes escribir 9z a la 4 o menos 12z a la 4. Estos dos términos son semejantes con 7z a la 4. Otro tipo de actividad puede ser planteada de la siguiente forma: unir con una línea los términos que sean semejantes. Para la actividad hay una tabla compuesta de 8 celdas donde se ubican 8 términos algebraicos. El propósito es unir con líneas, si son de colores mejor, pares de términos que sean semejantes. De esta misma forma se resuelve un ejercicio planteado en la guía de trabajo. En la solución se puede observar que 5y a la 4 está unido con 10y a la 4 mediante una línea roja.
3xy está unido con 6xy mediante una línea azul. Utilizan el mismo procedimiento y le dan solución. Ya sabemos lo que son términos algebraicos, ya miramos de qué forma se definen los términos semejantes. Ahora pasemos al último tema que corresponde a suma de términos algebraicos. Para sumar términos algebraicos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, los términos deben ser semejantes. Se suman o se restan los coeficientes según sean sus signos y se coloca la misma parte literal. De acuerdo con lo anterior, se presentan dos casos que se definen a continuación. Caso 1. Los coeficientes tienen signos iguales. Si es así, se suman las cantidades y se coloca el mismo signo. Es decir, si son todos positivos se suma y el resultado es positivo. Y si son todos negativos se suma y el resultado es negativo. Tenemos el ejemplo 1. En él aparece 10y a la 4 más 12y a la 4 más 3y a la 4 más 2y a la 4. Son semejantes porque la parte literal para todos es y a la 4. Y todos son positivos. Por lo tanto, sumamos 10 más 12 más 3 más 2, que es igual a 27. Como todos son positivos, el resultado es más 27. Este sería el coeficiente de la solución y se coloca la misma parte literal, que en este caso es y a la 4. De acuerdo con eso, 10y a la 4 más 12y a la 4 más 3y a la 4 más 2y a la 4 es igual a más 27y a la 4. En el ejemplo 2 se plantea menos 9m a la 3 menos 7m a la 3 menos 10m a la 3 menos 6m a la 3. Ahora tenemos cuatro términos semejantes negativos, o sea de signos iguales. Entonces se deben sumar sus coeficientes, o sea menos 9, menos 7, menos 10 y menos 6. Y el resultado es negativo, es decir, eso da menos 32 como coeficiente de la solución y se coloca la misma parte literal. Entonces finalmente menos 9m a la 3 menos 7m a la 3 menos 10m a la 3 menos 6m a la 3 es igual a menos 32m a la 3. El caso 2 es si tienen signos diferentes. Si esto ocurre, se restan las cantidades y se coloca el signo del término con coeficiente de mayor valor absoluto. En el ejemplo 1 se plantea menos 9x a la 3 y a la 2 más 5x a la 3 y a la 2. Un coeficiente es negativo y el otro es positivo, por lo tanto se restan y se coloca el signo del coeficiente con mayor valor absoluto, es decir, menos 9 más 5 igual a menos 4. Este menos 4 es el coeficiente de la solución. Y se coloca la misma parte literal x a la 3 y a la 2. Es decir, menos 9x a la 3 y a la 2 más 5x a la 3 y a la 2 es igual a menos 4x a la 3 y a la 2. En el ejemplo 2 se tiene 8y a la 5 z a la 3 menos 15y a la 5 z a la 3 igual a menos 7y a la 5 z a la 3, ya que el mayor valor absoluto es 15 y el signo de ese coeficiente es negativo, por lo tanto el resultado es negativo. En el ejemplo 3 se plantea menos 6y más 9y igual a más 3y. Con esto terminamos la explicación de los tres temas planteados al principio y nos vemos en una próxima oportunidad.